¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Bueno, después del intro nos vamos a ir con una reacción que me mandó una suscriptora y amiga del canal por Instagram, de nombre de usuario Gaby Olga, en donde me comentó, ven que hace poco interpretó dos temas en el Festival de las Linternas de China del 2025, y una de ellas fue la de King Yuanxi, donde cantó en una especie de ensamble vocal con otros artistas, en donde todos quedamos enamorados del cantante que empieza, del señor mayor. Tiene una voz hermosa y una voz muy rasposa, no sé, todos nos quedamos enamorados, y obviamente la voz de Dimash, ¿no? Fue la mejor de todas para nosotros, y yo creo que para la mayoría, porque honor a quien honor se merece. Bueno, esa interpretación de King Yuanxi, Gaby Olga me la mandó en un enlace comentándome que le habían quitado la música y nada más quedaba la pura voz de Dimash. Esto se me hace interesante porque, si no mal recordamos, en esta interpretación de King Yuanxi había yo comentado que tenía unos graves muy musculosos, ya muy desarrollados, ya muy maduros, muy oscuros, con mucho peso. Y va a ser interesante escucharlo sin música. Escuchar a Dimash sin música es, yo creo que escucharlo de la mejor manera, porque así podemos encontrarle todos los detalles, podemos disfrutarlo realmente todo lo que hace, sin que nos esté opacando o nublando la conciencia, la música, ¿no? Tienes que ser muy fijarse mucho en los detalles cuando está cantando junto con música para poder detectar todo, porque nuestro oído muchas veces no está acostumbrado, ¿no? O no lo acostumbramos a eso, sino que disfrutamos del sonido en general, y aquí vamos a poder disfrutar a Dimash en toda su plenitud, sin la música, en la de King Yuanxi, donde tiene esa voz de sería que como de barítono más bien. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a dejarnos de no sé cuánto dure, no sé si sea la participación completa de Dimash. Yo creo que sí ha de ser la participación completa, porque no dura, no creo que dure mucho. Es un, como les digo, es un short de Instagram. Vamos a ver de qué se trata. Dimash Kudaibergen, King Yuanxi. 东风夜， Oh. 繁花尽处，更吹落，星如雨。宝马交织山满路。 Wow, en este fragmento, ¿qué opinan ustedes? Es increíble, como a algunos puntos llega hasta como que a rozar el vocal fry de lo bajo que llega. Muy oscuros, tienen mucha oscuridad estos graves. Tienen mucho cuerpo, tienen mucha forma, están muy presentes. Los escuchas y se te eriza la piel. No sé, ustedes, señoritas, damitas, mujeres, ¿en qué sienten al escuchar esta voz tan masculina y varonil? Díganmelo aquí en los comentarios, por favor. Pero sean sinceras, ¿eh? Quiero quiero esas reacciones de ustedes, que sean sinceras, no que me digan algo nada más por quedar bien. No, sean sinceras, qué es lo que sienten cuando escuchan estos graves tan pronunciados y tan magníficos de Dimash. 凤箫声动，玉壶冠妆，夜雨蒙蒙，而且如黄金日，笑语盈盈，翻墙起，众里行。 他千百度，蓦然回首，那人却在。
灯火阑珊处。¿Qué podemos decir después de ese despliegue vocal? Wow. La facilidad, yo siempre lo he dicho, creo que lo que más me sorprende de Dimash es la facilidad que tiene para hacer esos cambios de registro, esos cambios de color de voz. Es impresionante cómo, estando tan grave, empiece a modular la voz y pase por la voz de pecho, voz de cabeza, y termine en esa super cabeza, casi impresionante. No sé, y también otra de las cosas más increíbles es de que ¿qué técnica habrá estudiado para que cuando haga esos cambios de color de voz y esos cambios de registro no se le oiga el crack en la voz? Porque muchas veces cuando pues un ser humano normal, un humano de a pie, un humano de a calle, como decimos, cualquiera de nosotros quiere hacer un cambio vocal, teniendo estudios o no estudios de canto, teniendo técnica o no teniendo técnica. Pregúntenle a los cantantes qué es lo más difícil de lo que hace Dimash, y muchos te van a decir que en primera su rango, porque su rango es una anomalía. O sea, Dimash es una anomalía en el buen sentido de la palabra. Son de esas cosas como un cometa que pasan cada 1000 años. Y otra cosa que te van a decir es lo que hace para que cuando haga esos cambios de grave a agudo o de grave a pecho, no sé, no se le escuche el cambio en la garganta, no se le oiga un quiebre en la voz, no sé, es que eso es complicado de lograr. Pero bueno, vamos a ver qué más tiene este video. 雪路黄金缕，小雨隐隐暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在。灯火阑珊处。Wow, pues ahí termina este video. La verdad, es impresionante. Es, como les digo, la mejor manera de escuchar a Dimash es escucharlo su música. Porque si no, como les dije al principio, si no estamos acostumbrados o no acostumbramos el oído a fijarnos en los detalles y separar auditivamente la voz de la música de manera inconsciente, digo, yo lo hago porque pues estoy acostumbrado, ¿no? Digo que ya acostumbré mi oído, soy músico y muchas veces necesito separar los instrumentos de oído en conjunción con todos, ¿no? Muchas veces me pongo a escuchar la canción y, por ejemplo, si estoy escuchando alguna grabación de las cosas que yo hago y quiero escucharme exactamente a mí nada más, obviamente pues no tenemos la producción ni nada de estudio ni nada de eso, ¿no? Son grabaciones caseras y tengo que hacerlo nada más de oído. Y pues no puedo separar, no tengo aparatos ni software ni nada para poder separar instrumentos. Y lo tengo que hacer nada más de oído. Y pues con eso me he ido acostumbrando. Y aparte con las reacciones con ustedes también. Porque muchas veces me fijo nada más en la voz de Dimash. O estoy escuchando Dimash, pero al mismo tiempo me estoy fijando en el entorno, ¿no? En la guitarra, en el bajo, en la batería. Pero digo, es cosa de que se vayan acostumbrando. Ya aquí pues, nos facilitaron eso. Nos dejaron nada más la pura voz de Dimash y ya pudimos ver la riqueza y profundidad de sus graves. Como les dije, Dimash metió sus graves en un gimnasio y ahorita están todos musculosos. Son impresionantes esos graves que me encantan. Yo creo que es de las partes favoritas que tiene Dimash para mí. Son sus graves y creo que siempre se los he dicho, ¿no? Mucha gente se emociona
o se deja llevar nada más por esos super agudos y whistles y todo eso que tiene Dimash, que son impresionantes, no me confundan, son impresionantes. Pero yo en lo particular me decanto más por los graves, porque no sé, como que es más común encontrar a gente que se vaya a los agudos, super agudos, a los whistles, a los registros de silbido. Pero no es tan fácil encontrarte a alguien que te haga estos graves tan prominentes, tan marcados, con tanto control y con muchísimo soporte. Yo podría decir que a lo mejor es hasta más complicado hacer un buen grave que un super agudo. No sé, digo, esto lo digo nada más de por opinión personal, ¿no? Digo, yo no soy ni vocal coach, ni canto, ni nada de eso. Pero no sé. Yo creo que sí, para mí ha de ser más difícil hacer un grave que hacer un agudo. Bueno, yo creo que ya entra en las capacidades de cada quien, ¿no? Y aparte les digo, esto es una opinión muy subjetiva. Pero bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué les pareció escuchar a Dimash sin música? A ver si podemos seguir consiguiendo más de estos videos. Muchísimas gracias a Gaby Olga. Me gustaría que le agradeciéramos todos en los comentarios por este magnífico enlace. Y pues, ahora sí que, si esta reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de video reacciones de Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.